reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juan San Juan, soy cirujano general e intensivista del Hospital Serena del Mar. Primero quiero agradecer por esta invitación y específicamente por abordar un tema que creo que hace parte de cada uno de nosotros que estamos inmersos en la práctica clínica, en la práctica de investigación e incluso dentro de los procesos administrativos de los diferentes elementos que conforman el proceso de atención en salud. Y es que cuando nosotros tenemos estudiantes en práctica y tenemos esa necesidad en particular de formar o acompañar ese proceso de formación de personas que van a hacer un abordaje quirúrgico, que necesitan unas habilidades y que requieren afinar esos procesos de entrenamiento, es muy importante nosotros poder contar con conceptos y con ideas claras acerca de esa construcción de lo que implica que tengamos un residente y específicamente un residente de cirugía general en proceso de formación. Y este es, digamos, como una de las ilustraciones que más me llamó la atención, y es que dentro de nuestros procesos autoevaluativos y dentro de los procesos que nosotros hacemos de nuestra formación continua, debemos considerar nuestras habilidades de entrenamiento y debemos también ser muy críticos de qué herramientas estoy adquiriendo yo y qué herramientas estoy actualizándome en ese proceso tan evolutivo de recibir estudiantes nuevos y de también aprobar y despedir a estudiantes que han culminado sus procesos de formación. Entonces, sí es un llamado de atención a que nosotros, así como hacemos cursos de perfeccionamiento en alguna técnica quirúrgica, alguna habilidad adicional, pues también tengamos dentro de nuestra batería de educación continuada hacer procesos que nos actualicen nuestras herramientas de educación. Para continuar, me gustaría abrir con este caso clínico. Esta es una ilustración que está abordada precisamente para este tema en la literatura, y es un residente de segundo año de cirugía se encuentra realizando una colecistectomía laparoscópica siendo acompañado por su profesor. Es una colecistectomía del mayor grado de dificultad, se realiza la exéresis de la pieza quirúrgica y el profesor le pregunta a su residente: doctor, ¿usted le colocaría un DREN? Entonces, en esta particularidad encontramos estas tres opciones. Sí, doctor, sí se lo voy a dejar. No, doctor, creo que no lo considero necesario. O después de hacer un repaso de sus conocimientos y de su abordaje de la literatura y su aprendizaje activo o pasivo, pues él le va a decir: doctor, lo que usted guste o lo que usted prefiera. Si bien en este escenario hace alusión a ese proceso que nosotros acompañamos desde la habilidad a la toma de decisiones y poder acompañar ese constructo que hace que una persona que está en entrenamiento de abordajes quirúrgicos sepa qué decisión tomar y sepa cómo la debe tomar. Lo más importante, y creo que una de las particularidades de estas respuestas, es lo amable y de lo tangencial que puede ser la tercera respuesta, y es lo que usted prefiera, doctor. Entonces, en este orden de ideas, nosotros, cuando fuimos entrenados y cuando estamos entrenando y cuando estamos acompañando los procesos de formación, nos encontramos con diferentes elementos, algunos contextuales, otros individuales y otros relacionados a lo que genera esa necesidad, y este es un marco teórico que ha intentado abordar precisamente todos los procesos que requieren integrar no solo las habilidades, sino también los conceptos para la toma de decisiones en esa persona que se encuentra durante la formación. Y hay una característica en particular, y es que si bien esta propuesta teórica no incluye el conocimiento pasivo, sí hace alusión a todas las características inherentes y a cómo se va a ir desarrollando ese proceso de la construcción del conocimiento. Y hay una en particular, y es cómo, inmersos en ese proceso educativo, empieza una demanda de habilidades para contextualizar e interpretar, y eso también hace que la persona en entrenamiento deba cuestionarse
si en realidad tiene las herramientas para poder alcanzar ese nivel de criticidad. Entonces, todas estas habilidades en la literatura nosotros hemos visto cómo han empezado a llamar más la atención, porque definitivamente el proceso educativo es un proceso completamente dinámico y que ha cambiado de una forma muy precipitada en los últimos años. Y eso ha hecho que se vuelva un reto entender en realidad cuál es, por ejemplo, la interpretación, el uso que le estamos dando a la medicina basada en la evidencia. Y es que se vuelve cada vez más retador saber cuáles son esas intenciones de esa investigación publicada, qué es en realidad una respuesta a un sesgo o una publicación debida a un interés que de pronto trasciende la situación en particular de declaración de que no hay ningún tipo de conflicto de intereses por parte de los autores. Y en ese mismo orden de ideas, esta necesidad, esta precipitación, esta nueva calificación de habilidades académicas y científicas ha hecho que la producción científica y académica se vuelva una condición mandatoria. Y esto ha hecho también que se tenga un sinnúmero de artículos publicados con una gran cantidad de evidencia emergente que cada vez se vuelve más inmanejable porque es muy complicado no solamente tener las habilidades, pedirle las habilidades al residente, sino también que pueda revisar la mayor cantidad de literatura cuando ésta se ha vuelto y ha tenido un crecimiento tan precipitado en los últimos años. Entonces, en este mismo orden de ideas, cuando tenemos esa necesidad de abordar y cuando vamos a entrar a ese análisis crítico de la literatura, pues el proceso de formación también tiene que estar acompañado con la capacidad de poder saber que existe una batalla que cada vez se está viendo más entre la significancia estadística, los abordajes estadísticos y lo que en realidad está siendo visto y lo que se conoce como la significancia clínica. Y miren cómo aquí este proceso integrativo de todas estas cosas que se han venido introduciendo y que han venido acompañando ese conocimiento pasivo a través de la práctica clínica, se empieza a generar una demanda de habilidades, una demanda de herramientas y que nosotros debemos permitir que ese puente entre estas dos situaciones se generen, como se los voy a mostrar más adelante. En ese mismo orden de ideas, todo este boom del análisis de la literatura, la medicina basada en la evidencia y todas estas condiciones, pues han generado que existan algunas reglas inflexibles y esas reglas inflexibles pues se ven reflejados en criterios de inclusión, criterios de exclusión, en diferentes escenarios que están tan minuciosamente detallados que hacen que las aplicaciones de ciertas terapéuticas o tecnologías se vuelvan únicamente circunscritas y tengan una evidencia utilizada solamente en ese escenario. Y también nos vemos reflejados en un contexto en el cual cada vez hay más procesos de innovación que algunos de ellos no solamente corresponden a la necesidad de resolver algo, sino que generan nuevas necesidades y esta es otra parte fundamental y es otra de las cosas que nosotros debemos favorecer, no solamente para nosotros, sino también para las personas que estamos acompañando en el proceso de formación, es ser críticos ante la innovación que realmente aporta con la innovación que quizás pueda generar una demanda nueva y con ello todo lo que implica generar un nuevo producto. Y eso no implica solamente pensar en el límite o el impacto económico que pueda tener adquirir una nueva tecnología, sino también todo lo que conlleva el mecanismo de producción, de esterilidad, del uso de insumos y la contaminación que pueda generar solamente tener una tecnología. Entonces, esto también hace parte de las ideas que nosotros debemos forjar, no solamente, y repito, para nuestra práctica, sino también para hacer una alusión y llamar la atención en esos procesos de formación que estamos acompañando. Y en este mismo escenario, entonces, nosotros vemos que confluyen algo, y es que tenemos una gran heterogeneidad de presentación de casos clínicos que estamos abordando muchos de ellos desde la tradición oral, desde ese conocimiento pasivo, pero que también queremos reflejarlo y que debemos darle un soporte de estructuras y de conceptos basados en medicina, con medicina basada en la evidencia. Entonces, esto se vuelve una brecha y esto es lo que nosotros debemos acercarlo
Particularmente para el paciente que tiene una necesidad quirúrgica es más complejo. Y es más complejo porque desde el desarrollo de todos los procesos investigativos y de los ensayos clínicos y los experimentos, es mucho más complicado llegar a esos estándares de alta calidad o de mayor grado de evidencia, porque existe una limitación inherente para el abordaje de estas situaciones y eso hace que nosotros tengamos que tener una mayor habilidad y buscar acompañar una mayor habilidad para aterrizar esos conceptos a la práctica clínica y poder aducir y poder acompañar el desarrollo de la habilidad de esa persona en entrenamiento para identificar cuándo debe tomar un concepto y cuándo debe hacer que ese concepto se individualice para una situación en particular o para un paciente en particular. Y es entonces cuando nosotros vemos que todas estas decisiones que estamos viendo en una persona, que hacemos un proceso de deconstrucción inicial para llevarlo a una estrategia integrativa y a una construcción de un nuevo concepto que debe ser aterrizado a la práctica diaria, pues vamos a encontrar diferentes elementos. Entonces, lo primero, vamos a tener unas construcciones colectivas. Esas construcciones colectivas van a ser los entornos de prácticas de guías clínicas, qué estándares se están utilizando para manejar cierto flujo de patologías, bajo qué criterios de calidad, bajo qué técnicas quirúrgicas se están estandarizando, cómo ese entorno hace que nosotros tengamos expuesto a esa persona en formación y decir, cuando usted quiera aprender o cuando usted vaya a desarrollar o usted tenga una duda, el marco para resolver esa duda del proceso estandarizado es este y está definido con estos criterios de calidad. Es por eso que el entorno entonces hace parte de esas primeras condiciones que genera la habilidad del desarrollo de todas estas decisiones. Lo otro es la incertidumbre. Y esa incertidumbre está directamente relacionado en cómo se presentan los casos clínicos, cuál es la carga de morbilidad de los pacientes que nosotros estamos atendiendo y en ese mismo orden de ideas, cuál es la necesidad de que estas decisiones sean necesariamente individualizadas para el común denominador, el paciente promedio, o en su defecto, pues esta característica la tengamos, por ejemplo, en centros de referencia donde pueden confluir diferentes comorbilidades que hacen que tengamos que tener un abordaje completamente diferente. Lo otro que debemos adicionar es todo aquello que nosotros hacemos inmersos en la práctica clínica que no necesariamente están relacionados con lo que está escrito en el libro y hace parte de la experiencia de lo que muchos de nuestros profesores hicieron y recogieron a través de la vida e incluso que pueden rebatir gran parte de lo que alguna de la evidencia ha venido a mostrar, y esta tiene una particularidad, por ejemplo, en estas revisiones de la literatura y este planteamiento de los conceptos, en donde ellos incluso hablan de cómo en ciertas situaciones, por ejemplo, en la literatura dice que el alojar un DREN no le va a cambiar el curso clínico a los pacientes, pero por tradición oral hay algunas personas que siguen dejando el DREN porque en su estructura, en su proceso de construcción de las decisiones, el DREN es lo más apropiado y es ahí donde nuevamente aparece este puente que nosotros debemos favorecer para que con el criterio personal, y ese criterio debe estar basado en las habilidades de una lectura crítica, de ser autocrítico y de poder desarrollar esas condiciones que le permiten aclarar lo que está escuchando, a lo que se está exponiendo y a lo que está leyendo para poder generar un proceso de decisión y aterrizarlo a su práctica clínica. Adicional a este, hay un componente de emociones y este componente es muy particular porque nosotros generalmente los procesos educativos muy difícilmente están aterrizados y así como nosotros podemos establecer la necesidad de individualizar pacientes, también debemos tener en cuenta las capacidades, las formas, las emociones, los sentimientos, el temperamento de la persona que está en formación, porque finalmente eso también hace que este proceso conductual se desarrolle y pueda generar un proceso integrativo. Cuando confluyen todas estas cosas, pues finalmente vamos a ver esas habilidades que van a tener los estudiantes en formación ante una situación en particular que tenga que resolver, y estas en el paciente quirúrgico pues pueden encontrarse, por ejemplo, con una intención quirúrgica que cambia por los hallazgos intraoperatorios o, por ejemplo, la forma como
ellos son capaces de empezar a enfrentarse con sus primeras complicaciones y cómo este proceso de aprender o de identificar esta situación debe llevarlos a reconsiderar y devolverse a esa posición inicial que es soportar todos los procesos para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Entonces, en este mismo marco, nosotros vamos a encontrar que las características individuales de la persona en formación están basadas en las habilidades que tienen para hacer una posición crítica, no solamente de lo que está leyendo, sino también del entorno en el que se está moviendo y de cómo esa tradición oral y ese conocimiento pasivo le contribuye o no le contribuye a eso que nosotros queremos, que es la formación del conocimiento traducido en la calidad de la atención de los pacientes y en su defecto mejores desenlaces. Entonces, cuando nosotros logramos entender toda esta situación, empieza a tener un concepto, una nueva herramienta que es la inteligencia artificial. Y hoy por hoy mucho se habla de la inteligencia artificial. Hoy por hoy hay un auge sobre las herramientas que están basadas en esta nueva metodología y en esta nueva tecnología, en donde definitivamente la inmersión y el desarrollo de conocimiento va a estar directamente relacionado a las decisiones quirúrgicas. Y esas decisiones quirúrgicas deben ser realizadas y ejecutadas con destreza. Eso hace que en este proceso de desarrollo de habilidades nosotros tengamos un marco. ¿Cuál es el mejor marco? El marco en el que nosotros nos estamos moviendo. A nivel mundial existen diferentes abordajes y diferentes concepciones de lo que un cirujano debe hacer, de cómo debe aprenderlo, de cuántas veces debe hacerlo y qué seguimiento o qué grado de calificación debe tenerlo. Y en ese mismo orden de ideas todo confluye en lo mismo, darle la atención más segura, con la calidad más alta posible y con los mejores desenlaces para el paciente. Dentro de las recomendaciones que nosotros sí debemos tener y que hay una condición muy particular es saber nosotros cómo lo estamos midiendo y cómo nosotros objetivamente nos vamos a aproximar precisamente a esa habilidad. Porque el tener un sistema de calificación sí permite poder objetivizar si realmente la persona está desarrollando la habilidad o no. Existen diferentes escalas. Nosotros debemos estar comprometidos con el sistema de evaluación y con los principios teleológicos de las universidades o de los diferentes centros educativos para tener la claridad de cuál se va a utilizar. Y dentro de esos recursos, y aquí es donde yo vuelvo y les insisto, cómo dentro de nuestra educación continuada sí debe existir unos procesos de autogestión del proceso de enseñanza, porque depende de este feedback y depende de estas otras herramientas lo que nosotros estamos ofreciéndole para impactar ese proceso de formación. Digamos como de las entidades que yo puedo resaltar por experiencia personal y por la forma como he ido aprendiendo este proceso de enseñanza, pues el American College tiene unas herramientas muy interesantes y que le enseñan a uno a dar adecuadas retroalimentaciones, desarrollar adecuadas herramientas, desarrollar adecuadas estructuras del proceso de enseñanza que le permitan en realidad a esos estudiantes alcanzar las habilidades y los conceptos que, a mi criterio, debe desarrollar. Un feedback adecuado, una retroalimentación constructiva, basado en las diferentes metodologías disponibles, puede hacer que ese concepto se vuelva un aspecto para reconsultar por parte del estudiante y que pueda hacer una autocrítica de pronto para generar algún tipo de habilidad o algún tipo de contexto. Las otras que no tienen discusión, por ejemplo, la simulación y los procesos de explicar, demostrar, realizar, repetir y adicionalmente enseñar, pues van a hacer que esos procesos repetitivos nosotros podamos utilizarlos para abordar en alguna condición que tenga una oportunidad de mejora. Y por último, no olvidemos el factor humano. Definitivamente esta es una de las condiciones que a todos de pronto se nos puede volver un poco más ligero, y en este pues no hay que olvidar el cansancio, las horas de trabajo extenuante que puede relacionarse con desenlaces no favorables para los pacientes, y que pues finalmente esto también ya está ampliamente abordado, no solamente por los diferentes programas académicos, sino que cada vez más se muestra cómo poder abordar y controlar este escenario pues le va a conllevar a mejores desenlaces a los pacientes.
Y este proceso de acompañamiento del entrenamiento, pues, va a estar relacionado por un tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición es muy variable. Nuevamente, cada quien en el proceso y en la estructura y en la institución que está siendo parte de ese proceso de formación, pues va a tener que tener claro cuál es su estructura curricular, qué métodos de evaluación va a utilizar, cómo los sitios de rotación si realmente se asocian con ciertas habilidades y cuáles otras pueden darle un perfil diferente a nuestros estudiantes en formación, y como también las condiciones socioeconómicas pues no se nos pueden olvidar. Y esta es la transición que hemos visto en donde existe una necesidad de pronto de abordar más ese escenario humano de los estudiantes, en donde existe una necesidad de identificar que ese estudiante a nivel económicas, sociales, culturales, de su familia, que también debe atender, y que esto, al sobreponerse con las actividades asistenciales académicas, pues en realidad no va a conllevar a que podamos aportarle una mejor calidad al proceso de atención. Entonces, en este entenderlo como un proceso dinámico. Y al ser un proceso dinámico implica que nosotros también tenemos que estar desarrollando las herramientas de manera continua. Y esto ha venido cambiando en los últimos años y seguramente va a seguir cambiando. Y uno de esos cambios importantes va a ser la inclusión de la inteligencia artificial en nuestros diferentes escenarios. Esos diferentes escenarios va a ser no solamente poder tener la certeza de que ese proceso de formación tiene un adecuado desarrollo de los conocimientos, de la toma de decisiones, de las condiciones de alerta, sino también cómo esa persona debe tener la capacidad de comunicarse con los demás, de poder liderar o de poder hacer parte de un grupo y no entorpecer los diferentes elementos colaborativos que implica atender a un paciente. Y a nivel personal, pues debe ser una persona que procure estar en su mejor capacidad, que pueda estar en su mayor habilidad para poder hacer la prestación del servicio, prevenir la fatiga, prevenir el burnout, y en ese mismo orden de ideas, pues nosotros poder seguir aportando lo mejor de cada nosotros en el proceso de atención. Las habilidades quirúrgicas pues están apoyadas por las diferentes técnicas, por los diferentes elementos, por las diferentes tecnologías, y pues eso finalmente hace parte de diferentes modelos que también tienen estructuras que, digamos, permiten el desarrollo de estas habilidades. Nosotros estamos parados hoy y eso hace que nosotros ya hayamos tenido este recorrido en donde nuestros profesores nos enseñaron en su contexto, nosotros aprendimos en ese contexto y nosotros estamos también enseñando en un nuevo contexto. Si nosotros desarrollamos esas nuevas capacidades y esas nuevas herramientas, nos va a permitir adaptarnos mucho más fácil a no solamente dispositivos, tecnologías y técnicas, sino también a lo evolutivo de la sociedad y a lo evolutivo de los pacientes. Como quizás hace unos años las condiciones cardiovasculares limitaban un poco los abordajes de cualquier otra patología, y cómo esa transición epidemiológica, por ejemplo, a las condiciones oncológicas o a las condiciones infecciosas actuales ha hecho que nosotros modifiquemos ciertas estructuras o hagamos ese proceso de individualización. Lo más importante que nosotros no debemos perder sobre la vista es que todos los procesos formativos deben estar basados en procesos de atención con alta calidad, y que esa alta calidad debe estar inmersa en el estudiante, en el profesor, en la institución en la que está desempeñando sus actividades, y adicionalmente en el contexto académico y educativo que ese paciente requiere para el proceso de atención. Entonces, en ese orden de ideas, estas futuras direcciones debe estar apoyada por los diferentes elementos del proceso formativo, y la institución con sus guías y sus estándares hace que todos estos procesos formativos tengan unos abordajes institucionales que permiten disminuir, apoyar y formar a esa persona, que en el momento en el que está parada para tomar una decisión tenga herramientas para disminuir esos errores y optimizar su proceso de atención. Eso, digamos que está inherentemente en la mayoría de las instituciones, y es apoyarse en listas de chequeo, tener una adecuada carga asistencial para evitar el burnout,
tener adecuadas vías y adecuados elementos de comunicación para entrega de pacientes, que sea de manera objetiva, concreta, que permita hacer esa transferencia del cuidado de manera adecuada. Y adicionalmente, vuelvo y les insisto, como les he mencionado en repetidas ocasiones, la incorporación de la inteligencia artificial. Y particularmente en esta última, nosotros lo que vemos y lo que estamos viendo en la documentación sobre la inclusión es que tiene diferentes elementos y ha empezado por diferentes situaciones que han ido modificando los procesos de atención y las diferentes técnicas. Lo más importante durante esta situación y esta comprensión es que incluso en tan corto tiempo ya existe un cambio de lo que inicialmente fue ese abordaje de la inteligencia artificial a lo que se está realizando ahora, en donde en este momento nos encontramos en una fase de alimentación y por lo tanto nosotros quienes acompañamos procesos de formación y las personas que se están formando deberíamos estar atentos en la alimentación de esos procesos de aprendizaje que finalmente más adelante nos van a llevar a apoyar las decisiones no solamente desde el punto de vista médico y quirúrgico, sino también dentro de las decisiones intraoperatorias. En ese orden de ideas, pues debemos establecer que no solamente deberíamos en este momento estar fomentando y persuadiendo a nuestros estudiantes a generar productos académicos e investigativos, sino también ya estar participando en estos procesos de alimentación, de reentrenamiento y estructuración de las inteligencias artificiales que ya se han ido incorporando hace unos años y que vienen en un proceso evolutivo supremamente estrepitoso. Existen metodologías para hacerlo y esta replicabilidad, esta es una en particular, que es el Turbo, en donde estos elementos permiten que ese proceso de reestructuración y de adecuación de la inteligencia artificial tenga una metodología que sea científicamente apropiada y que eso pues tenga un bagaje lo suficientemente reproducible para que no vulnere los elementos del método científico. En este momento, en cirugía, tenemos aplicativos y tenemos herramientas de evaluación de la inteligencia artificial en todas las fases del proceso de atención y todas de ellas encaminadas a la calidad de la atención de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad durante los procesos formativos de no solamente estar fomentando procesos investigativos, sino también ya estar inmersos en la aplicación, entrenamiento y alimentación de los elementos de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, quiero también dejarles este pequeño mensaje, no es solamente robótica, no es solamente tecnología que nosotros estemos viendo desde el punto de vista de ejecución de actividades, sino también es todas aquellas actividades que permiten establecer condiciones de riesgo pre- y posoperatorias, la posibilidad de establecer diferentes planos de seguridad en los cuales nosotros nos encontramos haciendo, por ejemplo, un abordaje quirúrgico. Entonces, todo este proceso de aprendizaje debe llevarnos a que todo este análisis y toda esta integración de la información nos dé una mayor autonomía para la toma de decisiones y en ese mismo orden de ideas llevar esa toma de decisiones con un proceso integrativo mucho más complejo que esté traducido en una mayor calidad del proceso de atención. Y esto, como les mencionaba, está en 3 fases y este es un ejemplo muy particular para la realización de la colecistectomía, en donde existe en este momento inteligencia artificial para establecer capacidades predictivas, abordajes diagnósticos, comprensión de esa condición prequirúrgica desde el punto de vista, por ejemplo, imagenológico, clínico y también desde el punto de vista intraoperatorio. A nivel mundial existe una gran iniciativa en donde se están enviando los diferentes videos y esos diferentes videos se están asociando con las complicaciones, los desenlaces posoperatorios, sangrados, lesiones de la vía biliar, la visión crítica de seguridad, y eso está haciendo una construcción en la cual a través de elementos audiovisuales en tiempo real y durante el tiempo que estamos haciendo la colecistectomía, nos diga cuáles son unas zonas de alarma, cuáles son unas zonas de mayor seguridad y cuál es ese proceso que permite automatizar un poco las habilidades y las destrezas quirúrgicas en la exéresis de la vesícula biliar. Asimismo, también ese proceso está directamente relacionado con las condiciones posoperatorias y de seguimiento del proceso de recuperación.
En este mismo concepto y este mismo escenario de la implementación de estas diferentes tecnologías, pues también está directamente inmerso en las diferentes barreras. Vamos a tener barreras desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista ético. Esto está directamente relacionado a los procesos evolutivos de cada una de las instituciones y cómo cada institución también decide incorporar estas herramientas y estos aprendizajes tecnológicos para poder desarrollar estas herramientas que, si no se alimentan, es muy complicado que la interpretación de esa inteligencia artificial se acerque a esa individualización de las instituciones y mucho más a la condición de sus pacientes. Entonces, por eso, uno de los llamados de atención es hay que estar inmersos en esos procesos de alimentación. Nos permite también establecer y abordar no solamente ese sesgo a través de los datos, sino también el sesgo del paciente, ofrecerle las mejores condiciones de seguridad al paciente y, sobre todo, que no se nos puede olvidar, así igual que en los procesos investigativos o incluso con mayor rigurosidad, dado que la inteligencia artificial tiene una esencia muy colaborativa, pues es tener unas ideas claras y unas políticas claras de seguridad de los datos. Al final, y muy recientemente en el Congreso Latinoamericano e Internacional de Cirugía, la conclusión a la que los diferentes paneles acerca del uso de la inteligencia artificial en el escenario quirúrgico pues fue esta, y es que finalmente nuestros procesos operativos van a estar lo suficientemente asistidos, controlados y supervisados que nos permita dar una mayor autonomía y nosotros continuar con estándares de alta calidad y de seguridad que nos permiten navegar las diferentes intervenciones quirúrgicas asistidas por la mayor cantidad de información integrada al mismo tiempo. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya dejado al menos la duda o la necesidad de contribuir no solamente con los procesos investigativos, sino también con el aprendizaje y la incorporación de la inteligencia artificial, que para todos nosotros, en cierta manera, ya es una realidad y de la cual les invito a que la identifiquen, sepan dónde está y que ese resultado de esa inteligencia artificial, ustedes tengan la certeza que está aterrizada, alimentada y apropiada para sus procesos de atención con los pacientes y que eso se lo puedan transmitir a las personas en formación. Muchas gracias.